Aristóteles. En latín su nombre viene de aristocracia, lo que significa el gobierno de los mejores. Aristos, mejor, kratein, poder. Vida de Aristóteles. Nació en el año 384 a.C., en la ciudad de Estagira, no lejos del actual monte Athos, perteneciente al reino de Macedonia. Muere en la ciudad de Calcis Eubea, Grecia, en el año 322 a.C. Fue apodado el Estagirita. Aristóteles provenía de una familia de médicos, descendientes de Asclepios, que era dios griego de la medicina y la sanación. Su padre fue médico del rey Amintas III de Macedonia. La Academia. En el año 367 a.C., cuando Aristóteles tenía 17 años, se dirige a Atenas para estudiar en la Academia, escuela de Platón, donde estudió como discípulo. Platón le decía el lector. Allí estudió por 20 años. Puntos de discusión de Aristóteles con Platón. ¿Cómo era el origen del mundo? ¿Cuál era su funcionamiento? Aristóteles admite, al igual que Platón y Sócrates, que la esencia es lo que define al ser, pero la diferencia está en la esencia, que es la forma, y que está unida inseparablemente de la materia, y juntos constituyen el ser, que es la sustancia. Aristóteles, contrario a Platón, se interesaba por el mundo físico, la realidad concreta, como esa planta, ese animal, aquel hombre. Postulados de Aristóteles. Se interesaba por el mundo físico, la realidad concreta. Sus postulados eran que la forma y la materia son inseparables y que el universo es un todo organizado, en el cual cada una de las partes tiene un fin y una función determinada. Eliseo. Cuando Alejandro Magno subió al trono, Aristóteles tenía 53 años y regresa a Atenas. Aristóteles, en el año 355 a.C., en Atenas, funda su escuela Eliseo y entra en franca competencia con la Academia de Platón. El propósito de Eliseo era estudiar los fenómenos de la naturaleza, la botánica, la música, la medicina, la astrología, la filosofía, la educación, la lógica, la retórica, la física, la astronomía y las matemáticas. En Eliseo se funda la primera biblioteca y el Museo de Historia Natural. Eliseo era un centro de investigación con un marcado carácter enciclopedista. Acumulaba todo lo necesario para realizar sus tareas: dibujos, libros, mapas, plantas, minerales. El modo de enseñanza de Platón era un método móvil de aprendizaje. Sus discípulos eran conocidos como los peripatéticos, que quiere decir los paseantes. De esta forma discutían a través de diálogos sobre temas científicos y de cosas materiales que ellos mismos investigaban. Aristóteles fue el primer científico y padre del método científico. Estableció los 5 elementos: tierra, agua, aire, fuego y éter. Hizo clasificaciones taxonómicas de las plantas y de los animales. También consideró que el hombre tiene las funciones de las plantas y de los animales, más la del razonamiento y la del conocimiento. Justicia. Aristóteles distingue los 2 sentidos básicos en que se usa este término. Son justas las conductas que son conformes con las leyes e injustas las que las transgreden. Otra forma de definirlo es la palabra justicia y justo. Se utilizan también en relación con la idea de igualdad. Aristóteles distingue 2 clases de justicia: la justicia como legalidad y la justicia como igualdad. En la política estudia distintas formas de gobierno, analizando los objetivos y funcionamiento característicos de cada una de ellas. Atiende a la condición de animal social, que ostenta al bien en un plano comunitario. El bien es el fin de la política. El bien de la política es más abarcador y por eso mismo más valioso que el bien del individuo.
Polis es una comunidad política con leyes e instituciones propias y una constitución donde Aristóteles la recopiló y gracias a él conocemos sus leyes casi al pie de la letra, donde todas las obedecían. El Estado tiene que agrupar a los que hablan la misma lengua. Sus habitantes ejercían una intensa vida cívica más importante para el ciudadano que la vida privada. Lógica. Es la disciplina filosófica que estudia la corrección o validez de los razonamientos. En su lógica, Aristóteles distinguía entre la dialéctica y la analítica. En lógica, Aristóteles desarrolló reglas para establecer un razonamiento encadenado, que si se respetaban no producirían nunca falsas conclusiones, si la reflexión partía de premisas verdaderas. En el razonamiento, los nexos básicos eran los silogismos, proposiciones emparejadas que en su conjunto proporcionaban una nueva conclusión. En el ejemplo más común, todos los humanos son mortales y todos los griegos son humanos, se llega a la conclusión válida de que todos los griegos son mortales. El método de reflexión utilizado por Aristóteles, el silogismo, es deductivo, parte de una oración o juicio correcto, de ésta se deduce otro juicio correcto. Si ambas premisas son correctas, entonces un tercer juicio igualmente correcto. Si una de las premisas es falsa, todo el silogismo es falso. El silogismo fue el método de reflexión preferido en la Edad Media y hoy día se continúa usando en discusiones legales o filosóficas. El segundo método, teoría metafísica de causa y efecto. Decía que el universo parece tener un propósito que imparte sentido a su existencia, como por ejemplo, el sol calienta, el pez nada, el ave vuela, el hombre razona ya que es la propiedad universal por excelencia de los humanos y nos distingue de los otros seres que viven en el mundo. De la misma manera que observa orden en el cosmos, también en él hay cierto sentido de equilibrio. Tercer método, la estética, donde encontramos la retórica, que es el arte de convencer. Poética es sobre la creación artística, que esta obra en su mayoría se ha perdido. Mesura. Los humanos debemos proceder como la naturaleza, evitando los extremos y colocándonos mediante nuestro comportamiento próximo al justo medio, que corresponde al balance, notado en el cosmos. Los excesos son peligrosos y nocivos, evitarlos es prudente y deseable, para estar en armonía con la naturaleza de la que formamos parte. Felicidad. Va a depender de cada individuo de acuerdo a las necesidades del alma, la contemplación y la sabiduría. Aristóteles, en el último libro de la Ética a Nicomano, expresa el tema de la felicidad diciendo: si la felicidad es activa, conforme a virtud, es razonable que sea conforme a la virtud más excelsa, y esta será la virtud de lo mejor que hay en el hombre. La dicha no depende de la fortuna, no se llega a ser dichoso por efecto del azar, sino a través del esfuerzo, como el buen artesano hará lo mejor que pueda con el material de que dispone, aun cuando es material sea escaso y precario. Virtud. Aristóteles definía la virtud como la capacidad de realizar bien una cierta actividad. La función o actividad propia del hombre es vivir, pero no todo tipo de vida como la de las plantas o animales, sino como la vida racional. Vivir como hombre es vivir racionalmente. La función del hombre bueno es vivir con plenitud, de modo excelente a la perfección. Las ideas de excelencia y perfección en el ejercicio de una actividad o función se expresan en griego con la palabra arete, que se traduce como virtud. Ética. Las virtudes en general se diferencian de las capacidades naturales, como la de ver o la de oír, porque no nacen con nosotros, sino que se las adquiere, ya sea por medio de la enseñanza o por medio de la costumbre. La primera forma de adquisición corresponde a las virtudes dianéticas, que es a través de la enseñanza, y la segunda a las virtudes éticas, que son las que se adquieren a través del carácter.